Se graba para compartirle ya. Ahora sí, vamos. Ya pueden ver ahí la lámina esta que dice evolución biogeográfica. Sí, Lisen. Ya, Listen, sí se puede. Listen. Ahora sí. Sí, listo. Bien, ahora sí vamos a empezar. Bueno, como ya estamos grabando, ahora sí, bienvenidos chicos de primero de bachillerato, sistemas, paralelo A. Bienvenidos a una nueva semana de biología. Vamos a ver, estamos en la unidad educativa Manuel de J. Calle, semana 2, proyecto número 6, con los chicos de primero bachillerato. El tema es la biogeografía de salud del ingeniero Jorge Muruzumbay. Vamos a ver sobre la evolución, pero la evolución, ¿qué cosa? Biogeográfica, ¿sí? Bueno, en la parte que no se observa, ¿sí? Vamos a ver las pruebas. ¿Qué es la evolución? Pero con las pruebas. La evolución biogeográfica es posiblemente el proceso más importante que afecta al conjunto de seres vivos que habitan en la Tierra. Aunque este proceso no se dé directamente sobre los seres vivos determinados, ya que es un proceso que se prolonga mucho en el tiempo y tarda miles o millones de años en manifestarse. A pesar de ello, es un proceso imparable que comenzó con la aparición de la vida y desde entonces no ha perdido nada de rigor. Bueno, para que entiendan esta cuestión, el tema, les he seleccionado un video, ¿sí? Pónganle mucha atención, les voy a subir un poquito más el volumen a la máquina. Ya. La idea de que Dios había creado a la humanidad a su imagen y semejanza fue compartida por la mayoría de los científicos occidentales hasta mediados del siglo XIX. Pensaban que esta fuerza divina había concebido a todas las criaturas del planeta, hasta que llegó Charles Darwin. Aunque ya había voces que hablaban de la evolución de las especies, el naturalista británico fue el primero en ofrecer evidencias para explicar el mecanismo que la hace posible: la selección natural. Su teoría cambió radicalmente la biología, dando otra explicación del origen del ser humano y lo convirtió en uno de los pensadores y científicos más importantes de la historia. Pero para eso, antes tuvo que embarcarse en un viaje extraordinario, hacer cientos de experimentos y escribir durante 20 años. En 1831 Darwin tenía 22 años y estudiaba en la Universidad de Cambridge, cuando lo invitaron como naturalista a una gran expedición. A bordo del HMS Beagle, Darwin pasó casi 5 años recorriendo varios continentes, empezando por Sudamérica, de donde regresaría con decenas de ejemplares vivos, ilustraciones y fósiles. De hecho, estos fósiles le dieron una de las primeras pistas sobre la evolución. Por ejemplo, al ver los restos de un milodón, un animal gigante similar al oso perezoso, pensó que el parecido no podía ser coincidencia, tenía que haber un parentesco con la especie actual. A su paso por las Islas Galápagos, Darwin pudo observar especies como las tortugas gigantes, que vivían en entornos próximos pero tenían variaciones físicas únicas en cada isla. En las zonas húmedas donde la vegetación era abundante, las tortugas tenían el cuello corto y el caparazón en forma de domo, mientras que en las islas con un ambiente árido tenían el caparazón más plano y el cuello más largo. Pero, ¿cómo se explica esa diferencia? A su regreso, Darwin pasó tiempo observando cómo, cruzando ejemplares de una especie, los criadores de animales y los jardineros creaban nuevas variedades. Vio que, para tener éxito creándolas, la selección artificial por parte del hombre era una. Pensó que el mundo natural probablemente hacía el mismo tipo de selección, pero no podía entender cómo ocurría, hasta que leyó a Thomas Robert Malthus, un intelectual británico del siglo XVIII. En su ensayo sobre demografía, Malthus decía que en un momento de crecimiento en Europa, la población aumentaría mucho más que los alimentos disponibles, y eso, decía él, provocaría una lucha por la supervivencia. Esa idea ayudó a Darwin
explicar el esquema evolutivo. En la naturaleza existe una lucha por la supervivencia, en la que no necesariamente sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las condiciones del ambiente donde vive. Si un ser vivo tiene algún rasgo que lo ayuda a sobrevivir, va a tener más éxito a la hora de reproducirse, mientras que el que no se adapte va a morir sin dejar descendencia. Las criaturas con mayor éxito reproductivo pasan ese rasgo a su linaje y así sucesivamente, hasta que las variaciones acaban derivando en una nueva especie. Por eso las diferencias entre las tortugas que vio Darwin en las Galápagos eran producto de la evolución. En un ambiente árido, las del cuello largo podían llegar a los arbustos y alimentarse, mientras que las que habitaban en un ambiente frondoso podían comer pasto y protegerse de los depredadores gracias al cuello corto y al caparazón en forma de domo. Darwin propuso la idea de que todas las especies, incluida la humana, no nacieron de forma independiente, sino que descendieron de un ancestro común. Y según el naturalista británico, a partir de ahí la vida en el planeta empezó a diversificarse. 20 años después de su viaje en el Beagle, Darwin había escrito miles de páginas, pero no había publicado ninguna. Quería tener evidencias irrefutables, quizás porque sabía que su teoría iba a superar el naturalismo. Pero todo cambió cuando recibió una carta de Alfred Russel Wallace, un admirador y colega naturalista que le contaba que había llegado a la misma conclusión. La evolución se producía por selección natural. Ante el pánico de que Wallace fuera reconocido como el único autor de la teoría, los dos naturalistas llegaron al acuerdo de presentar una carta conjunta explicando sus hallazgos. Pero al publicar Darwin un año más tarde su libro titulado Sobre el origen de las especies, este traspasó la esfera científica y con el tiempo se volvió una celebridad, no sin antes sacudir los cimientos de la Gran Bretaña victoriana. Como Copérnico en su momento, Darwin lo cambió todo al explicar que la diversidad del mundo se debía a un hecho biológico, donde Dios no intervenía. Darwin bajó al ser humano al mismo nivel evolutivo que el resto de criaturas del planeta. Avances científicos permitieron comprobar su teoría y hasta la Iglesia Católica acabó aceptando, décadas más tarde y con matices, que la evolución era compatible con la fe. Y hoy, más de 150 años después de que el mundo viera la teoría de Darwin, sabemos que la evolución es un hecho. El planeta sigue cambiando, a veces de forma dramática, y nosotros cambiamos con él. De Darwin se cuentan muchísimas historias y muchísimas anécdotas, pero hay una especialmente curiosa. Se dice que pasó un tiempo en la Patagonia tratando de encontrar un ejemplar de ñandú pequeño, que es un tipo de ave. Y lo encontró, pero el tema es que lo encontró en su plato, se lo había comido sin darse cuenta. El tema es que con los restos que sobraron, los huesos, las plumas, el cuello, la cabeza, consiguieron formar un espécimen y hoy en día este animal está en el Museo de la Sociedad Zoológica de Londres exhibido. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, propónnos otros temas para próximos vídeos y para no perderte los siguientes, suscríbete. Bien, si ven interesante el video sobre la teoría de Darwin. Sí, pero es muy relevante. Hay que tomar mucha precaución porque la teoría de Darwin afirma de que en la evolución del hombre no interviene Dios, sí, pero los que conocemos más de la palabra, Dios no se manifiesta en cualquier persona, sí. Bien, entonces Dios se manifiesta en las personas de buen corazón, sí. Bueno, por ese tema, por eso que él nunca lo vio, ¿sí? ¿Y eso qué significa si él nunca lo vio? Y a pesar de lo que yo dije, ¿sí? Bueno, les dejo la conclusión a ustedes. Seguimos. Vamos dice aquí que la biología, las pruebas de la evolución provienen de muchas áreas diferentes de la biología. Vamos a ver los puntos importantes. Dentro de la biología tenemos la anatomía, la biología molecular, la biogeografía, los fósiles y la observación directa. Esta como quien dice, esta técnica utilizó Darwin, él iba viendo, ¿no es cierto? Sí, a través de la observación directa hasta que llegó al archipiélago de Galápagos, ¿no es cierto? Sí. Bien.
Vamos a ver qué son las pruebas biogeográficas. Las encontramos repartidas por todo el planeta y consisten en la existencia de grupos de especies más o menos parecidas, emparentadas, que habitan lugares relacionados entre sí por su proximidad, situación o característica. Por ejemplo, un conjunto de islas donde cada especie del grupo se ha adaptado a unas condiciones concretas. La prueba evolutiva aparece porque todas esas especies próximas provienen de una única especie antepasada que originó a todas las demás a medida que pequeños grupos de individuos se adaptaban a las condiciones de un lugar concreto que eran diferentes a las de otros lugares. Ejemplos son ejemplos característicos de esto los pinzones de la isla Galápagos que fueron estudiados por Darwin, los drepánidos, las aves de las islas Hawái o las grandes aves no voladoras distribuidas en el hemisferio sur, los ñandúes sudamericanos, las avestruces africanas, el pájaro elefante de Madagascar que ya está extinguido, el casuario y el emú australianos o el moa gigante de Nueva Zelanda que también ya está extinguido, ¿sí? Esto es un resumen de lo que se dijo en el video, ¿no es cierto? Sí, cuando Darwin determinó y vio a las dos tortugas, ¿no es cierto? Supuestamente o aparentemente vienen de la misma especie, pero tienen características muy diferenciadas. Cuando observó que algunas tortugas estaban en islas donde hay abundante vegetación, el cuello de la tortuga no es muy largo, para que entiendan, ¿sí? O no es muy pronunciado, pero en otra isla que era bastante desértica y donde había poca vegetación, el cuello de la tortuga era más largo, ¿sí? Bien. Eso significa que la especie se adapta, ¿no es cierto? ¿Sí? Las pruebas paleontológicas, es el estudio de los fósiles, nos da una idea muy directa de los cambios que sufrieron las especies al transformarse unas en otras. Existen muchas series de fósiles de plantas y animales que nos permiten reconstruir cómo se fueron adaptando a las cambiantes condiciones del medio, como la serie de erizos de los acantilados ingleses, el paso de reptiles a aves a través del Archaeopteryx, ¿sí? O la evolución de los caballos para adaptarse a las grandes praderas abiertas por las que corrían. Tenemos aquí el ejemplo, miren, de la era cuaternaria, Policeno, el Mioceno, el Oligoceno, el Eoceno, de una especie, ¿no es cierto? Sí, aparentemente es el caballo, ¿sí? Bien, que ha evolucionado durante todo este tiempo, ¿sí? ¿Y esto pertenece a cuál? A las pruebas paleontológicas, que son restos de fósiles, ¿no es cierto? Sí, encontrados. Y a través de estos restos de fósiles se van viendo cómo ha ido evolucionando las especies de acuerdo a las condiciones donde él se encuentra, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a las pruebas embriológicas relacionadas con las pruebas anatómicas. El estudio de los embriones de los vertebrados nos da una interesante visión del desarrollo evolutivo de los grupos de animales, ya que la primera fase de ese desarrollo son iguales para todos los vertebrados, siendo imposible diferenciarlas entre sí solo al ir avanzando el proceso de cada grupo de vertebrados tendrá un embrión diferente al resto, siendo tanto más parecidos cuanto más emparentados estén las especies. Esto es lo que Haeckel resumió diciendo que antogenia resume a la filogenia. Vamos con las pruebas químicas. Por último, las pruebas más recientes y las que mayores posibilidades presentan consisten en comparar ciertas moléculas que aparecen en todos los seres vivos, de tal manera que esas moléculas son tanto más parecidas
cuanto menores diferencias evolutivas hay entre sus poseedores. Y al revés, esto se ha hecho sobre todo con proteínas, por ejemplo, proteínas de la sangre y con el ADN. ¿Sí? Miren, aquí están porcentaje de la aglutinación del hombre, ¿no es cierto? Es uno de los más completos en cuanto a los cromosomas, ¿sí? Tiene el 100%, es decir, el más parecido, el más cercano al ser humano, ¿cuál es? Son los chimpancés, por eso que dicen, hay una teoría que el hombre viene del chimpancé, ¿no es cierto? Sí, pero vemos aquí, según esta prueba química, no debería haber el 85%, sino 100% porque es igual. Pero bueno, esa es una teoría, una prueba química que se ve diferenciado, ¿sí? A través de estas pruebas. Bueno, llegamos a la parte de las tareas, ¿sí? Usted va a hacer la siguiente tarea. ¿Cuál es la tarea? Dice aquí, completa. El estudio de los fósiles nos da, ¿qué nos da? Usted completa aquí la frase, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las pruebas paleontológicas y las biogeográficas? Eso es lo que acabamos de ver, ¿sí? Déjeme ver, ya creo que no hay más. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, para que la haga. O si no, tranquilamente pueden ver el video, que en el video está más completo y más las diapositivas que les acabo de presentar. Pueden despejar también cualquier duda. No se olviden de enviar ¿cómo es la tarea a mi correo?